Muy bien, muchachos. Entonces ya después de haber visto que el manejo de memoria es una cosa sencilla, no es una cosa compleja, simplemente una variable es una parejita que tiene la posición a un vector y el vector va a representar nuestra memoria. Entonces, pues ya vemos que nuestros ambientes vamos a tener que modificarlos, porque nosotros tenemos una lista de IDs y una lista de valores. Entonces, la lista de IDs la podemos mantener, no hay problema, pero no vamos a tener una lista de valores, sino que, ¿qué creen que vamos a tener en vez de una lista de valores? ¿Qué vamos a tener? ¿Mm? Por ejemplo, la X, eso ya pues pusieron un vector. ¿Por qué? Porque si yo quiero modificarle el valor a la X, voy y la busco y la seteo en ese vector. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, pasa algo, muchachos. Algo importante, algo que tenemos que tramitar. Y es que cuando construimos los procedimientos, se encontró el problema de que el estado del ambiente no era guardado. Por eso nosotros armábamos una clausura y en esa clausura guardábamos una copia completa del ambiente donde el procedimiento fue creado, ¿cierto? Y entonces, eh, si yo guardo una copia completa del ambiente y eso que yo guardo allá no puede ser modificado, entonces digamos que las variables que puede ver el procedimiento no van a poder cambiar. Es por eso que trabajamos con vectores, para que cuando yo guarde una copia del ambiente, pues voy a tener es una copia o digamos que una referencia como a un vector, y entonces si yo modifico una variable, pues ese procedimiento, aunque eso esté dentro de una clausura, va a poder ver esa modificación porque hace parte de algo global que va a ser un vector. Entonces, con la inclusión de la asignación de variables surge otro problema. Cuando se crea un procedimiento, se guarda el estado del ambiente. Por esta razón, al hacer un llamado al procedimiento, esta se ejecuta sobre el ambiente que se tiene almacenado y por ende no es susceptible a cambios de las variables del ambiente. Bueno, eso ya les expliqué. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí, si tuviéramos digamos que la lista si no tuviéramos el tema de vectores, lo que sucedería sería lo siguiente. CT, CX a Z igual a 0, perdón. Luego F igual a un procedimiento que retorne Z. Si lo manejamos como lo venimos manejando, cada vez que yo invoque a F, me va a retornar el valor de Z. Y si yo tengo una copia de lo que hay anteriormente, o sea que la Z va a ser 0. O sea que si yo no puedo modificar las variables que puede ver este procedimiento, no importa que yo le cambie el valor a Z, siempre me va a retornar 0, porque va a tener una copia inmutable. Entonces la idea es que esa copia también mute o que pueda cambiar. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos aquí begin CTZ con 1, F e invoque a F con 2, miren que aquí al setear la Z estamos modificando en efecto la Z que está global, pero si la clausura del procedimiento no ve ese cambio, entonces cuando yo invoque F de 2, pues me va a retornar 0, no me va a retornar el 1 que yo le estoy intentando decir acá. Por eso es importante que manejemos vectores, para que las clausuras también contengan las referencias a esos vectores. Entonces, como aquí cambié la Z con valor de 1, cuando yo invoque aquí a F con 2, él va a decir, bueno, ¿cuánto vale la Z? Va y la busca en el vector y como ha mutado, entonces él me va a poder decir, la Z vale 2. Pero si va y la busca en la lista que teníamos anteriormente, va a decir, no, la Z vale 0, ¿cierto? Porque eso no ha cambiado. Entonces, esto se debe a que el momento de la asignación de Z a U, bueno, entonces en la expresión anterior tiene como valor 0 en vez de 1, y esto se debe a que el momento de la asignación de Z a 1, el valor de dicha variable en el ambiente no cambió. Lo que cambió fue el valor de la asociación creada en la ligadura local, o sea, cambiaría pero no cambiaría la copia de la clausura que tiene el procedimiento. Luego, en el llamado al procedimiento, la evaluación se realiza en el ambiente almacenado, donde la Z tiene el valor de 0, por lo que se retorna un 0. Y no queremos que eso pase. Queremos es que el procedimiento también vea el cambio. Entonces, para evitar el problema anterior, cada identificador debe denotar la dirección de una ubicación en memoria, ¿cierto? La memoria la vamos a llamar el store. En muchos libros lo llaman el store. Vamos a seguir esa notación. Dicha dirección se denomina una referencia. Y lo que hace la asignación es modificar su contenido, que es lo que acabo de explicarles en Doctor Ratio. Las referencias o ubicaciones son también llamadas elevalores. ¿Por qué se llaman elevalores? Porque uno típicamente dice X igual a Y más 1 y el valor está en la izquierda, o sea, un valor del lado izquierdo, o sea, la X está en el lado izquierdo, entonces por eso se llama elevalores. O valores que se asocian con variables que aparecen al lado izquierdo o left en inglés. Bien,
De forma análoga, los valores que están expresados, es decir, cuando digo x es igual a y más 1, lo de la derecha es un valor de la derecha o un r valor, ¿cierto? Y lo de la derecha ya vimos que tengo que evaluarlo para poder asignar en el valor de la izquierda. Entonces, una referencia no lo vamos a hacer con, así como les mostré ahorita con listas, era simplemente para que ustedes hicieran una idea. Bueno, digamos que lo que hemos visto en el curso es que es más fácil trabajarlo con data types porque pues me permite ciertas facilidades. Entonces, en vez de hacerlo así, en vez de decir que una referencia es una lista de donde hay un número y un vector, pues vamos a hacer un data type que me diga lo mismo, que hay un número y que hay un vector, pero lo vamos a hacer es con un data type. ¿Listo? Entonces, va a tener un entero y un vector. El entero corresponde a la posición en el vector del valor asociado a la referencia. ¿Cuál va a ser la interfaz o qué funciones debo implementar? Debo implementar la función de ref, que lo que va a hacer es desreferenciar, es decir, buscar cuál es el valor de la variable, y el setref, que lo que me va a permitir es modificar la variable. Entonces son tres cosas. Uno, para crearlas con el data type, el de ref para desreferenciar y el setref para setear. Eso es lo que necesitamos hacer. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aquí están las tres funciones que ya las hicimos con listas. Ahorita vamos a verlas cómo se hacen con data types. Entonces, una referencia, si yo la dibujo, se vería más o menos así. Por ejemplo, una referencia es una parejita. Por ejemplo, aquí me dice que esto es el valor 2 del almacén de este vector. O sea que apunta básicamente a la posición 7, como podemos ver en este dibujito. Si aquí hubiese un 1, entonces apuntaría no a la posición 2, sino a la posición 1. Y eso es una referencia, pero el almacén o este store es global. ¿Bien? Entonces, miren, aquí está cómo vamos a hacer las referencias. Yo aquí en Racket me hice una funcioncita que se llamaba ref, que esperaba un número y un vector, ¿cierto? Y retornaba una lista con el número y el vector. Pues aquí en el curso lo que vamos a hacer es que vamos a crear un data type que va a ser, se llama reference o referencia, y vamos a tener una función que va a ser a ref, que espera un número, que es un número entero, y espera un vector. O sea, es lo mismo, pero lo vamos a hacer con data types. Podríamos haberlo hecho con listas también, insisto. Esto hay mil formas de representarlo. ¿Qué hace el de ref? El de ref lo que hace es busca qué vale la variable en ese vector. Entonces recibe una referencia, ¿cierto? Y aquí vamos a invocar esta función auxiliar que está aquí abajo, que se llama primitive ref, y le envía la referencia. Entonces aquí recibe la referencia. Como esto está en sintaxis abstracta, le aplica cases a esa referencia. Y entonces al aplicarle cases salen dos cosas. ¿Qué sale? La posición y el vector. Y entonces le dice, bueno, busquen el vector que hay en la posición. Y eso es todo. Y es exactamente lo mismo que yo hice aquí, pero con listas. Yo aquí hice el vector, aquí está el diref, miren. ¿Cierto? Recibe una referencia, yo no le aplico cases porque esto estará con listas, y yo lo que decía era, búsquese en el vector que hay en esta posición. Y es lo mismo que estamos haciendo acá, ¿sí? Hágase un vector ref del vector en tal posición, pero tengo que aplicar cases porque ya viene en sintaxis abstracta. Lo mismo para el set ref. Entonces el set ref recibe una referencia y un valor. Recordemos que una referencia es una parejita. El valor o la posición en memoria y el almacén, ¿cierto? Entonces aquí invocamos esta función auxiliar que se llama primitive set ref. En el libro crean estas funciones auxiliares porque realmente eso es una primitiva. O sea, una primitiva es una operación básica. ¿Sí? Podrían haberla implementado aquí, pero en el libro son muy rigurosos con qué es cada operación y entonces aplicar esto es una primitiva internamente. Entonces por eso invocan esta función para decir que eso es una primitiva, pero no necesariamente. O sea, este cuerpo lo pueden hacer acá y él va a funcionar igual, sino que en el libro ponen invocación a esta función para decir que eso es una primitiva. ¿Listo? Y entonces esta primitiva recibe una referencia y un valor. Entonces, abre la referencia. ¿Con qué la abre? Con cases. Saca la posición y el vector. Y lo que hace es que setea el vector en la posición con el valor. Que es exactamente lo mismo que yo hice acá, pero con listas. Miren que aquí está el setref. Yo aquí recibí una referencia y un valor. Pero como mi referencia es una lista, entonces yo seteaba el vector que está en ese ADR de la referencia en tal posición que está en el car de la referencia con tal valor. Y eso es todo. Ahora,
Digamos que ya tenemos las funciones auxiliares para trabajar con eso. ¿Cómo se va a ver un ambiente? Pues cuando yo creo variables, nosotros tenemos una lista de IDs y una lista de valores. Entonces, vamos a tener algo así como que tengo mis ambientes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tengo la lista de IDs, A, B, C, ¿cierto? Eso no va a cambiar. Y entonces, dependiendo de qué tamaño tenga esta lista, yo me voy a crear un tamaño de ese número de elementos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo di ahorita, creé un almacén de tamaño 10. Pero como yo en mi código tengo que yo voy a crear las variables X, Y, Z, W, entonces si creo 3, pues me creo un vector de tamaño 3. Luego si hago otro LED donde tengo 10 variables, entonces me creo un vector de tamaño 10. Entonces, como hay 3 variables, creo un vector con los valores. Entonces, la idea es que luego en algún punto yo voy a decir quién es A. Y en ese momento me armo la referencia. Digo, A apunta a la posición 0 de este vector. ¿Quién es B? B apunta a la posición 1 de este vector. ¿Quién es C? C apunta a la posición 2 del vector, ¿cierto? Y así sucesivamente. Luego por aquí yo puedo extender con otro LED y tengo una lista de variables con unos valores correspondientes. Eso es lo que, digamos que el cambio que vamos a tener en los ambientes es que no vamos a tener aquí, no vamos a tener una lista de valores, sino que vamos a tener un vector. Ese es como el cambio que vamos a hacer. Entonces, miren aquí el cambio. En los ambientes pueden ser vacíos o pueden ser extendidos, ¿cierto? Y entonces tenemos la lista de símbolos X, Y, Z, W, mis variables, ¿cierto? Y un vector. Y eso va a extender de algún ambiente. Nosotros antes aquí teníamos una lista también, ¿cierto? Una lista. Pero acá, ahorita lo que vamos a tener es un vector. Ese es el cambio que le vamos a hacer a los ambientes. Ahora, ¿qué es un ambiente vacío? Lo que ya teníamos. ¿Qué es un ambiente extendido? Lo mismo que teníamos antes, simplemente que en el momento en que yo creo el ambiente extendido, como estos valores vienen en una lista, le digo, vea, esa lista conviértamela a vector. Y eso es todo. O sea, yo una lista la puedo convertir a vector con esta función. ¿Sí? List to vector es conviértame la lista a vector. Es decir, que creo un ambiente con la lista de símbolos, los valores, pero los valores ya no van a estar en una lista, sino que va a ser un vector con esos elementos y eso extiende a algún ambiente. O sea que este es el único ajuste que le hacemos a esta función, nada más. ¿Para qué? Para no modificar el apply env y que yo en el apply env no tenga que decirle, mire, la lista de valores, conviértame la vector. No, la hago aquí en esta función y ya eso automáticamente va a funcionar porque eso yo lo voy a invocar automáticamente. Y también teníamos para crear, para hacer invocaciones recursivas, nosotros habíamos creado, no sé si lo recuerdan, aquí en este data type habíamos creado algo que se llamaba extended env, ¿cómo se llamaba? Recursive extended env record, creo que se llamaba, que era una producción para ambientes recursivos. Pero ya no vamos a necesitar eso, porque como estamos trabajando con vectores, pues los vectores pueden guardar copias de los mismos ambientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a trabajar eso? Un ambiente extendido recursivo va a recibir los nombres de los procedimientos, las listas de IDs, los cuerpos de los procedimientos y un ambiente antiguo, ¿cierto? Entonces me averiguo cuántos procedimientos hay. Entonces, si hay 5 procedimientos, es decir, escribí 5 funciones, pues entonces me hago un vector de ese tamaño, porque esa es la cantidad de variables que tengo que crear, ¿sí? Entonces me hago un vector de ese tamaño. Luego me creo un ambiente, ¿cierto? Me creo un ambiente con los procedimientos, con el vector que acabo de crear y con el ambiente antiguo. O sea, extiende el ambiente antiguo. Y este for each lo que hace es que para cada elemento del ambiente, me creo una clausura con los IDs, con el cuerpo y con el ambiente. Y como el ambiente en sí mismo tiene un vector, entonces en ese mismo vector voy a tener guardada la copia de todo lo, digamos, de todo lo que el procedimiento necesita. Entonces, con este for each ya logro eso. Este iota es una función auxiliar que me genera números de 0 hasta la longitud del vector. Entonces, por ejemplo, si yo voy a abrir este interpretador. Voy a correr. Entonces, por ejemplo, voy a tener esto. Voy a correr iota de 10. Entonces simplemente me quedan los números como índice, ¿no? Del 0 al 9. Este no es el que nos va a crear todavía
digamos que todos los índices, simplemente que el for each va a recorrer, este for each va a recorrer estas tres listas. Va a recorrer las listas del 0 hasta la longitud del vector que creamos, las listas de IDs, los cuerpos, y me va a setear el vector en tal posición, ¿cierto? Es decir, en las posiciones iota 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, con las clausuras. Es decir, me va a crear las clausuras y las va a asignar en cada posición de ese vector. Entonces, cuando yo busque quién es factorial, él va y lo busca. Ah, factorial es una clausura. ¿Y qué tiene? Ah, pues tiene unos IDs, tiene un cuerpo y tiene un ambiente. ¿Y quién es el ambiente? Es un vector que tiene la copia de todo el ambiente mismo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos o extendimos ese ambiente con los procedimientos, y eso pues tiene los nombres de los procedimientos y tiene pues extiende el ambiente también anterior. Entonces esto, miren que el manejo de vectores pues me simplifica mucho el tema de manejo para la recursión. Bien, ahora, aquí está la función iota. Si quiere la leen en casa, pues básicamente me genera números desde 0 hasta un final. Eso no tiene ciencia. Ahora vamos a ver lo que es la semántica del apply_env_ref, porque el apply_env, o sea, cuando yo busco ahorita una variable, debe suceder algo. Entonces voy a tener, no sé si hay preguntas hasta allí antes de entrar a ver qué hace el apply_env, que recordemos que el apply_env busca una variable en el ambiente. Entonces la idea es que ahorita no va a retornar una variable, sino que va a retornar una referencia, es decir, una posición y el vector, para yo poder hacer los ajustes o cambios que yo quiera en esa variable. No sé si hay preguntas hasta allí.